Desde mi habitación, por Jaime Fernández Garrido. Capítulo 1. Cuando menos lo esperas. ¿Te sientes mejor, Jaime? Sí, gracias a Dios. Estaba en la sala de observación del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Había pasado un par de horas muy complicadas, con mucho dolor y fiebre alta. Tenía temblores y casi no me podía mover del cansancio. Parecía que me habían dado una paliza. Después de que los doctores me examinaran, uno de los enfermeros me puso un antibiótico por vía intravenosa, algo como un antifebril muy fuerte que hizo que mejorara bastante. Había sido ingresado en el hospital por una neumonía grave que se había complicado al ser infectado por la COVID-19. Aunque descansaba completamente en el Señor, me di cuenta de que mi situación era grave, así que cuando el enfermero me hizo esa pregunta, jamás esperaba que su siguiente comentario fuera: «Dios no tiene nada que ver en esto». Obviamente él no era creyente, así que pensó que mi mejoría era debida a lo que todos habían hecho por mí. Por un momento estuve tentado a explicarle algunas cosas, pero con las pocas fuerzas que tenía simplemente le dije: «Creo que sí. Dios te dio la sabiduría y la amabilidad con las que me estás tratando». Se quedó mirándome por un momento y salió para atender a otro paciente. A partir de ese momento aprendí a ver mi enfermedad de una manera diferente. Como en numerosas ocasiones en la vida, se trataba de una lucha que iba mucho más allá de lo que había imaginado. El sufrimiento siempre es parte de esa lucha. Tiene la rara cualidad de sacar lo mejor y lo peor de nosotros. Si comprendemos eso cuando atravesamos el valle del dolor y la enfermedad, ya hemos avanzado mucho. ¿Cómo había llegado hasta ahí? El día 10 de marzo desperté con un ligero dolor de cabeza y un poco de fiebre. Al principio no le di demasiada importancia, porque era un día frío y pensé que quizás mi cuerpo estaba luchando contra la gripe. De hecho, tenía que grabar varios programas de radio por la tarde y no me encontraba tan mal como para no ir, así que en principio no cambié mis planes. Al mediodía, la fiebre no había remitido y Miriam, mi mujer, que estaba orando, sintió de parte del Señor que yo no debía ir a trabajar. Cuando me lo dijo, oramos juntos y pensé que tenía razón. Comprendí que el Señor quería que me quedara en casa. Hacía poco más de un par de semanas que todo el mundo había empezado a hablar de la famosa COVID-19 y, aunque aún no sabíamos exactamente lo que era, pensamos que sería conveniente que no fuera a ningún lugar por si podía contagiar a alguien. Con el tiempo vimos que esa decisión había sido trascendental para la vida de todos mis compañeros y compañeras de trabajo. Si no hubiera sido así, cientos de personas podrían haber sido infectadas. A veces, Dios permite ciertas situaciones para que nos demos cuenta de que Él nos está guiando. Muchas veces lo que parece malo para nosotros tiene consecuencias buenas. Pasé enfermo una semana entera, y los médicos, a pesar de que tenía todos los síntomas relacionados con la enfermedad por coronavirus, me decían que simplemente era una gripe. En ningún momento vinieron a hacerme ningún tipo de prueba para confirmarlo o descartarlo, pero yo cada vez me sentía peor. Nuestra hija pequeña, Mel, seguía yendo al instituto, donde estudia normalmente, pero supimos que la semana anterior algunos de los alumnos y profesores habían viajado a Italia de excursión, a pesar de que era muy peligroso hacerlo porque la pandemia allí estaba muy extendida. Unas cuantas semanas antes, yo había estado viajando y predicando en diferentes ciudades de España, pero nadie había sido infectado, así que la única conclusión válida a la que pudimos llegar es que el viaje a Roma del instituto era la causa por la que nos habíamos contagiado todos. Más tarde lo certificamos al saber que otros familiares de los chicos también habían contraído la enfermedad. Nuestra segunda hija, Kenia, que estaba estudiando en Barcelona, llegó a casa el sábado 14 de marzo y a los pocos días estaba contagiada también, al igual que mi mujer, Miriam. Al principio no lo sabíamos porque a mí no me habían hecho la prueba y a ellas tampoco. Más tarde, cuando fui ingresado, fueron a casa y confirmaron el positivo de las dos, que, además, ya se encontraban bastante mal físicamente: dolor, fiebre, problemas estomacales y falta de oxígeno en la sangre. Solo Yami, nuestra hija mayor, superó la enfermedad de una manera casi asintomática y así pudo trabajar y sostener a toda la familia en el día a día. Lo curioso fue que aquel día 19 de marzo, cuando Miriam me llevó a urgencias, la discusión con los sanitarios en el centro de salud fue monumental, porque decían que no podíamos estar allí. El país estaba confinado y nadie podía dirigirse al hospital directamente, salvo que algún médico te hubiera enviado. No sabíamos qué hacer porque llevábamos una semana pidiendo que me hicieran la prueba de la COVID-19, pero sin resultados. Mi estado empeoraba momento a momento, había comenzado a vomitar, la fiebre no remitía, y cada vez me sentía peor, así que no pude esperar más. Tan pronto como me hicieron una placa, vieron la gravedad de la situación de mis pulmones y me dijeron que tenía que quedarme ingresado. La neumonía era muy fuerte, así que simplemente con la ropa que llevaba y mi teléfono me llevaron a observación. Sentía mucho dolor derivado de la fiebre, pero consideraron que eso no era lo peor porque
Tan pronto como llegué allí, me pusieron un respirador que me acompañó durante todos los días y las noches que estuve en el hospital. Mi nivel de oxígeno en la sangre nunca bajó del 90%. De otra manera me habían llevado a la UBI. Pero aún así, en ese primer día, no dejaba de temblar. Me pusieron una manta, pero sirvió de poco. Muchas otras personas estaban allí, en la sala de observación, quejándose de dolor, de la soledad, había poco personal para atendernos y no podían acercarse demasiado a nosotros, y del desconocimiento de lo que estaba pasando. La COVID-19 era una desconocida para casi todos. Fue una noche terrible, ya que todas aquellas horas de observación simplemente eran para certificar si tenían que llevarnos a cuidados intensivos. Cada uno respondía de una manera diferente. Recuerdo un hombre que estaba siempre gritando que todo estaba mal. Tiró la bandeja de la comida al suelo con rabia, se quitó varias veces el respirador. No quería tomar ninguna medicación, quería irse a casa. Al final creo que tuvieron que medio atarle a la cama. Había otro que gritaba llamando a su mujer cada 5 minutos, apenas nos dejaba descansar a ninguno. Otro no dejaba de llorar. Fueron 24 horas terribles, y aunque mi cuerpo no reaccionaba a las medicinas, tampoco empeoraba, así que al día siguiente me llevaron a una habitación. No podía dormir, pero al menos no había ruido a mi alrededor y tenía la oportunidad de descansar un poco. Cuando estás enfermo, la situación más terrible aparece en el momento en que llegas a estar muy grave y no reaccionas. Pasan los días y la medicación parece no hacer efecto, de tal manera que notas el rostro de preocupación en tu médico y en los que vienen a atenderte. Tratan de calmarte, pero sabes que las cosas no van bien. De una manera casi inconsciente comienzas a temblar por dentro y aunque estás seguro de que Dios te cuida, parece como si la vida se te estuviera escapando. A medida que pasan las horas y nada cambia, te domina la sensación de que no vas a salir de allí y le pides a Dios que haga un milagro, y es que algo tan sencillo como volver a casa y abrazar a los tuyos parece imposible. Llega un momento en el que ya no piensas en nada de lo que pueda suceder en el trabajo, el dinero, las preocupaciones, los objetivos en la vida, ni siquiera con el mundo en general. Lo único que quieres es tener una oportunidad de volver a ver a quienes amas. Con eso basta. En esos primeros días me habría gustado poder escuchar música o intentar leer la Biblia, pero no podía hacerlo. Solo 4 días después, Miriam pudo traerme mis efectos personales. Hasta ese momento ella había estado en casa con graves problemas intestinales, fiebre y sin poder salir de la cama. Así que yo no tenía absolutamente nada. Estaba completamente solo en la habitación y las horas transcurrían en medio de una conversación interminable con el Señor. Yo no dejaba de hablarle ni un solo momento. Necesitaba expresarle todos mis temores y lo único que me aliviaba era el hecho de saber que Él me escuchaba. Es muy fácil decirlo, pero no podemos abrirle la puerta a la desesperación. No importa la enfermedad por la que estemos pasando. La paz, la tranquilidad, el no preocuparnos y el aprender a descansar en Dios son cruciales para que Él nos sane y al mismo tiempo para que el trabajo que el equipo médico hace tenga resultados. Puede parecer algo obvio, pero si estamos en el hospital porque la enfermedad nos ataca, es el mejor lugar en el que podemos estar, ya que allí van a cuidarnos. Con todo, lo más importante es confiar en Dios. Nuestra vida está en sus manos, estemos sanos o enfermos. Algo tan sencillo como eso lo olvidamos demasiadas veces. Vivimos llenos de dudas y mucho más si estamos atravesando una situación difícil. Cuando sufrimos, lo fácil es dejar que el miedo nos venza. Lo que nos pide el cuerpo es abandonar la lucha porque creemos que así vamos a estar mejor. Cuantos más años tenemos, esa sensación es más peligrosa, pues pensamos, ya viví suficiente, ya trabajé mucho, ya hice lo que tenía que hacer, y de esa manera nos dejamos llevar por el desencanto. No puede ser así. Tenemos que orar, contarle a Dios todo lo que sentimos, hablarle de nuestros miedos, expresarle todas nuestras dudas y llorar delante de Él para que nuestro corazón exprese absolutamente todo lo que tiene dentro de sí. Descansar en el Señor no es vivir en la gloria, sino ser lo suficientemente fuertes para no esconderle ninguna de nuestras debilidades. Ser tan valientes como para admitir que el dolor nos está llenando de miedo. Cuando hacemos eso, aparentemente nada ocurre porque sigues con la misma impresión de que no vas a vencer la enfermedad, o incluso que solo saldrás de tu habitación cuando otros te lleven. Pero sabes que puedes confiar en Dios y que Él no te abandona. Es curioso porque cuando sufres ese conocimiento se hace extraño, pues tu mente intenta convencerte de que todo lo que sientes no es real, pero el corazón lucha desesperadamente para confiar en quien más te ama. Aunque todos te digan que algo es imposible, tu sanidad, la vuelta a la vida normal o incluso la presencia de Dios contigo, tú sabes que no es cierto. La última palabra en tu vida la tiene tu Padre Celestial. Durante esos primeros días aprendí que cuando estás luchando por tu vida, no es el momento de preguntarte nada, ni la razón de la enfermedad, ni la causa por la que estás en esa habitación, o si podías haber hecho alguna cosa para evitarla.
En mi caso, mi mente quería culparme con el hecho de que otros padres, al saber del viaje a Italia de los alumnos, no habían enviado a sus hijos al instituto durante esos días y yo tenía que haber hecho lo mismo. ¿No? No es el momento de lamentarse. Sean cuales sean las circunstancias y la enfermedad con la que estamos luchando, el pasado no nos va a ayudar en absoluto. El sentimiento de culpabilidad nos sana. Lo que hemos hecho no tiene vuelta atrás. Ahora tenemos que luchar por nuestra salud y descansar en el Señor porque Él nos cuida siempre. Lo demás ya no tiene valor. En esos momentos tenemos que vencer todo tipo de pensamientos negativos. Para derrotar la tristeza hay que dejar de amarla. No sirve de nada hacerse los mártires. Debemos orar y pedirle ayuda a Dios para que la desesperación no nos domine. Es el momento de desnudar nuestro corazón y nuestra alma delante del Señor porque tenemos tiempo para hablar con Él. Podemos decirle todo lo que sentimos sin esconderle nada. Aunque no lo creamos, nuestra enfermedad puede llegar a ser una bendición si hacemos eso. No tenía mi Biblia conmigo, pero recordaba algunas de las frases del Salmo 42. Me siento sumamente angustiado, por eso, mi Dios, pienso en ti. Esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. Y le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Cuando estamos sufriendo, lo que más nos duele es esa angustia, la sensación de que Dios nos ha olvidado o nos está castigando por algo. A eso se añaden las palabras de las personas que no creen y se burlan de nosotros y las de aquellos que sí creen pero no saben ayudarnos. Por si fuera poco, a todo eso se une la preocupación por tu familia, por lo que debes hacer, por tu trabajo, incluso por abandonar este mundo sin poder hacer nada. Cuando estás muy grave, siempre piensas en muchas cosas que deberías arreglar, explicaciones a tu familia, malentendidos, situaciones difíciles, personas a las que necesitas decirles algo, gente a la que necesitas perdonar o que te perdonen. En esos momentos es realmente genial que nuestros amigos nos llamen o nos escriban, aunque no siempre todo lo que nos dicen sea bueno. A veces, incluso con su mejor intención, pueden hacernos daño, como ocurrió con los amigos de Job, quienes jamás entendieron las razones por las que su amigo estaba sufriendo, y no supieron ponerse a su lado, de una manera incondicional, para ayudarlo. Simplemente querían tener razón en lo que decían. Y así nos vamos a encontrar con personas que aparentemente quieren ayudar, pero en realidad solo quieren dejar sus sermones con nosotros. Déjame decirte que eso suelen hacerlo quienes nunca han sufrido. La Biblia afirma, en la enfermedad el ánimo levanta al enfermo, pero ¿quién podrá levantar al abatido? Si hacemos caso a todo lo que nos dicen, será difícil que podamos seguir adelante. A quienes necesitamos en esos momentos es a aquellos que oran por nosotros y nos animan a confiar en el Señor, pase lo que pase. A veces decimos que la palabra de Dios es más importante incluso que la comida física, y cuando estamos sufriendo, eso es una verdad absoluta. Necesitamos que Dios nos hable. Su presencia es más crucial que la vida misma. Hubo muchos momentos en el hospital en los que no tenía fuerzas ni siquiera para abrir la Biblia, pero sentía como el Espíritu de Dios me recordaba párrafos enteros de lo que había leído años atrás. Con el paso de los días pude comenzar a escuchar los capítulos de la palabra de Dios que tengo grabados en mi teléfono, y eso fue un alivio inmenso. De repente vi cómo muchas de las promesas de Dios estaban especialmente escritas para mí a causa de la situación que estaba pasando. Es importante comprender algo tan sencillo como eso cuando estamos mal. No podemos dormir o simplemente dormitamos durante unos minutos para despertarnos una y otra vez. Una noche estaba escuchando el libro del profeta Isaías en mi teléfono, cuando una frase me impactó. Todo mi ser te desea en las noches, por la mañana mi espíritu te busca. No hay nada más importante que hablar con nuestro Padre Celestial, así que me gustaría terminar cada capítulo con una oración. Las palabras que escribo no son lo más importante, sino lo que hay en tu corazón, pero si pueden ayudarte, genial. Padre nuestro que estás en los cielos, no sé lo que me ocurre, solo sé que el dolor ciega mi alma. No soy capaz de ver nada más allá de este momento y siento como si fuera imposible llegar ni siquiera al próximo día. No entiendo la razón por la que estoy aquí y el tiempo pasa muy lentamente en medio del sufrimiento. No sé si voy a poder seguir confiando en ti, no porque me hayas fallado alguna vez, sino porque tengo muy pocas fuerzas. Sabes que intenté siempre hacer lo mejor para ti y para todos, pero ahora me encuentro solo y no sé qué hacer. No permitas que la amargura reine en mi corazón. Renueva en tu poder para seguir adelante. Ayúdame a vencer esta tristeza y no me dejes caer en la desesperación. Aunque no comprenda lo que está sucediendo, sé que puedo descansar en ti, pero incluso para hacer eso necesito tu ayuda. Gracias porque sé que estás aquí conmigo. Haz que tu presencia se vuelva tan real en mi vida que mi mente deje de acosarme
y pueda disfrutar de tu abrazo aún en medio del dolor. Te necesito más que nunca. Te entrego mi vida en el nombre del Señor Jesús. Amén. Capítulo 2. Los ataques del león. Cuando pasan los días y te das cuenta de que los médicos te administran un montón de medicinas que apenas conocen y las introducen en un cuerpo que conocen menos todavía, comienzas a no entender nada, pero eso es normal. Tienen que buscar la manera de vencer la enfermedad. Al tercer día en el hospital estaba tomando ya casi 20 pastillas diarias, además de todo lo que me administraban vía intravenosa. Tenía demasiados frentes abiertos. La infección, el dolor, la fiebre, la neumonía, los microtrombos, los temblores y varios problemas más que no llegamos a conocer hasta las siguientes semanas. Es curioso cómo al principio casi todos reaccionamos de la misma manera. Pensamos que no tenemos la fe suficiente como para dejar que Dios nos sane y que quizás no le amamos lo suficiente. Pero no es así. Dios permitió la situación por la que estamos pasando, de manera que tenemos que descansar en la sabiduría que Él ha dado a quienes nos están cuidando. Conforme iban pasando los días, cualquier pequeño problema físico que aparecía lo agravaba todo. Tanto la COVID-19 como las medicinas se aliaron para quitarme las ganas de comer, hasta el punto en que en varias veces, después de esforzarme mucho para llevar algo al estómago, lo vomitaba. En una de esas ocasiones realmente me desesperé. Llevaba más de 10 días en el hospital, mi primer compañero ya se había ido a casa completamente curado y yo no solo no mejoraba, sino que me sentía cada vez peor. Llamé a casa para que oraran por mí, pues aquel día llegué a pensar que ya no tenía remedio. Oré y dejé mi vida en las manos del Señor. Creí que no volvería a ver a mi familia. No tenía fuerzas para nada. Esa mañana, cuando la enfermera me trajo las toallas para ducharme, por primera vez no le contesté para no mentir y decirle que ya lo había hecho. No podía moverme de la cama. Tenía mi Biblia en la mesilla, pero ni siquiera podía extender la mano para tomarla y abrirla. Seguía escuchando música a través de los auriculares de mi teléfono, y entonces oí una vez más el Salmo 91. Mucha gente lo había reseñado a través de las redes sociales y algunos de los amigos me lo habían enviado al saber que estaba en el hospital. Al principio me costaba mucho interpretar ese salmo. Algunos de los que lo mencionaban lo hacían para asegurar que la enfermedad no llegaría a los hijos de Dios, pero aquello de que la peste sería vencida y que caerían 1000 y 10.000 a tu lado, pero a ti no llegará, me parecía más una maldición que un consuelo. Al fin y al cabo, yo ya estaba gravemente enfermo. ¿Qué sentido podía tener eso para mí? Aquella noche ocurrió algo sobrenatural. No fui sanado milagrosamente, pero lo que Dios hizo por mí fue mucho más importante. Me hizo recordar cada una de las palabras de ese salmo para hacerme comprender su aplicación perfecta en mi vida. De repente cada frase tenía un significado real para mí. El que habita el abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección. Ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán, para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. De pronto, en medio de la noche, una de las frases del Salmo cobró vida. Aplastarás al león. En ese momento me di cuenta de que el león me estaba atacando. Era un león con dos caras. La visible era la enfermedad, la invisible el enemigo. Pedro presenta al diablo como un león rugiente que busca a quien devorar. Cuando estamos enfermos, ese león tiene una estrategia muy clara. Intenta devorar tu mente diciéndote que si estás sufriendo es porque no has sido fiel, porque algo malo has hecho, porque Dios te ha abandonado o porque no tienes la fe suficiente como para sanar. Te atormenta diciéndote que no vas a salir adelante y que la enfermedad te va a vencer. Te hace sentir como un fracasado poniendo delante de ti mentiras como esas. Una y otra vez vienen a tu mente mentiras, mentiras y más mentiras. El mismo Señor Jesús definió a Satanás como el padre de las mentiras. El enemigo es especialista en mentir. No le hagas caso. Atacado por un león, así era como me sentía. Y como si el Espíritu de Dios estuviera susurrándome al oído una de las lecciones más importantes de mi vida, comencé a recordar. En el capítulo 65 del libro del profeta Isaías, la Biblia nos dice
que un día el león y el cordero estarán juntos sin que el llamado rey de la selva le haga ningún daño. Lo mismo ocurre con muchas personas a las que el virus no les hace daño en absoluto. Incluso algunos ni se dieron cuenta de que lo pasaron. En el libro de Daniel hay un momento en el que el profeta es echado en el foso de los leones, pero Dios lo protege de tal manera que estos simplemente permanecen dóciles a su lado. Me di cuenta entonces de que algunas personas pasan el virus como si fuera una simple gripe, y en un par de días están como si nada hubiera sucedido. Pueden pasar una noche con el león, pero Dios destruye el poder del virus y no permite que les haga daño. Una tercera reacción es la de aquellos que hemos tenido que luchar duro contra la enfermedad, como Sansón cuando se enfrentó al león o David cuando algún felino atacaba sus ovejas. Dios nos da las fuerzas para vencer, pero tenemos que luchar. No podemos abandonarnos ni creer que va a ser fácil. Vencer cualquier enfermedad es complicado y requiere que confiemos 100% en el Señor y luchemos 100% con todas las fuerzas que tengamos. Desgraciadamente, existe una cuarta reacción contra el león, y es cuando éste nos vence. Aun confiando en Dios de una manera incondicional y luchando con todas nuestras fuerzas, la enfermedad puede llegar a derrotarnos hasta el punto de llevarnos a la eternidad. Cuando estaba en el hospital recordaba a los primeros cristianos que fueron devorados por las fieras en los circos romanos. Eran más fieles y confiaban en Dios más que nosotros, pero Dios permitió que fueran derrotados para que fueran la semilla que llevó al Evangelio a todo el mundo conocido en aquel momento. De la sangre de los mártires surgieron las fuentes de agua viva que conquistaron el Imperio romano. El amor venció al poder, la valentía de la entrega total fue muy superior a la de los guerreros. Cuando nos sucede esto, cuando sabemos que no vamos a poder recuperarnos y nos espera la eternidad, no debemos pensar que es por culpa de nuestra falta de fe, y ni mucho menos que el Señor nos ha abandonado. Está más cerca de nosotros que nunca, y muy pronto vamos a verle, aunque el proceso parezca derrotarnos. Necesitamos aprender que Dios está con nosotros en las 4 circunstancias. Él no nos abandona nunca y su voluntad puede ser una de estas 4 reacciones en cualquier faceta de la vida, no solo cuando estamos enfermos, sufrimos y nos ataca el dolor y la muerte, sino cuando cualquier otro enemigo quiere zarandearnos. Necesitamos comprender que nuestros tiempos están en sus manos y que Él nos guía siempre, pase lo que pase. Por eso la realidad de estos 3 últimos versículos es idéntica sea cual sea la situación por la que estamos pasando. La promesa de disfrutar de la salvación de Dios es para nosotros, aquí y por toda la eternidad. Yo lo libraré porque Él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Los momentos por los que atravesamos en medio de la enfermedad pueden ser muy complicados, pero hay una buena noticia: el dolor no tiene memoria. Una vez que todo ha pasado, solemos recordar lo bueno. Sí, tenemos la sensación de que lo hemos pasado muy mal, pero no podemos recordar el sufrimiento físicamente. Solo si nos han quedado secuelas vuelven a nuestra mente los malos momentos, pero aún así el dolor pasado no nos ataca de nuevo. Por eso necesitamos luchar contra la enfermedad haciendo lo que el equipo médico nos dice: descansar, intentar comer, no preocuparnos y seguir adelante con la rehabilitación, aunque creamos que no merece la pena. Tenemos que seguir manteniendo la esperanza sabiendo que cuando todo pase vamos a verlo como una bendición, aunque ahora lo estamos pasando mal. Dios da las fuerzas, pero no podemos decaer, tenemos que seguir avanzando. Si Dios nos sana es porque cree que aún podemos disfrutar aquí y hacer más de lo que pensábamos en esta vida terrenal. No podemos darnos por vencidos. Dios sabe lo que estamos pasando. La Biblia dice que Jesús llevó todas nuestras enfermedades, de tal manera que Él sabe la razón de nuestra angustia y el temor que sentimos, aunque estemos confiando en Él. Has comprendido la angustia de mi alma, Salmo 31:7, dice el salmista, y cuando atravesamos estos momentos difíciles nos damos cuenta de que realmente es así. Cuando oramos estamos hablando con alguien que sabe que estamos angustiados. En esa lucha tenemos mucho que hacer, no se trata solo de nosotros y nuestra salud. También estamos donde estamos para mirar a nuestro alrededor. El primer día que me llevaron a mi habitación estuve solo, pero al día siguiente trajeron a Julio, los nombres son ficticios, claro, y cuando este se recuperó, vino Luis. Ellos fueron un regalo de Dios para mí también. Tuvimos la oportunidad de hablar, de conocernos y de entablar una amistad que continúa en el día de hoy. Cuando hablaba con ellos me daba cuenta de que no debía enfocarme en mí mismo, aun a pesar de las dificultades para moverme. Por muy mal que creamos que estamos, siempre podemos ayudar a otras personas con nuestras palabras o incluso con nuestra ayuda física si lo necesitan. Las amistades que surgen de los momentos de sufrimiento no se olvidan nunca.
Por otra parte, hay muchas personas que trabajan para nosotros, los equipos médicos, los asistentes sanitarios, el personal de limpieza, los que nos sirven las comidas, etc. Lo mínimo que podemos hacer es conocer sus nombres y agradecerles lo que hacen, pero también podemos dar un paso más y preguntarles por sus familias, por cómo se sienten, interesarnos sinceramente por sus vidas, ya que así quizás podemos ayudarlos en ese momento o en el futuro cuando Dios nos sane. En el momento en que dejamos de pensar en nosotros mismos, aunque estemos atravesando una situación grave, nuestro dolor también comienza a tener sentido. Conforme iban pasando los días en el hospital, comprendí también cómo la música es un regalo de Dios para esos momentos. Podía escuchar canciones que hablaban del Señor y de una manera muy directa, Dios las usaba para llenar mi corazón de paz. Como mencionaba más arriba, también tengo la Biblia en mi teléfono móvil, leída en varias lenguas, así que cuando no tenía fuerzas para casi nada, podía escuchar la palabra de Dios tumbado en mi cama. Cuando estás enfermo no debes dejar que la mente divague entre pensamientos negativos, el recuerdo del dolor y el pesimismo en cuanto a lo que pueda suceder en el futuro. Hay un tiempo para meditar y reflexionar, pero también tenemos la posibilidad de dedicar horas enteras para hablar con Dios, escuchar su palabra y cantar, algo que va a fortalecer siempre nuestro espíritu. Pocas cosas nos hacen tanto bien como poder hablar con nuestra familia. Lo hacía 2 o 3 veces al día, unos pocos minutos, ya que el simple hecho de hablar me cansaba mucho. Pero era magnífico saber cómo estaban todos y poder compartir los detalles del día a día. En una de esas ocasiones, Miriam me contaba que algunas personas estaban preocupadas y tristes por tener que estar confinadas. Yo pensaba que era mucho mejor estar en tu casa encerrado con la familia que en una habitación de un hospital. Cuando tuve un poco de fuerza, anoté algunas ideas para más tarde enviarlas a la revista Protestante Digital, en una serie de artículos que escribí desde mi habitación. Este es uno de ellos. Ahora que tenemos tiempo. Una de las frases que más solemos repetir en nuestra vida es «no tengo tiempo». Vivimos en un mundo acelerado en el que muchas veces no sabemos si somos nosotros los que decidimos lo que hacemos o la vida nos lleva por delante. Todos, creyentes y no creyentes, hemos caído en la trampa de pensar que lo que merece la pena son los objetivos, los números, las actividades, las ganancias y docenas de tonterías más, que lo único que hacen es quitarnos nuestro sentido de la vida y nuestro significado como personas. En ese loco proceso, olvidamos lo más importante, apreciar y agradecer lo que no cuesta nada, lo que tenemos de una manera gratuita, aquello que realmente nos hace vivir. Es muy raro lo que voy a decir, pero tuvo que aparecer un virus absolutamente cruel que nos está haciendo un daño terrible para que podamos aprender, espero que de una vez por todas, que lo que ahora tenemos es tiempo. Tiempo para pensar, tiempo para recordar, tiempo para agradecer, tiempo para jugar, tiempo para conversar, tiempo para ayudar a otros, tiempo para meditar, tiempo para cantar, tiempo para abrazar, tiempo para leer, tiempo para apreciar lo rutinario, tiempo para disfrutar con la familia y los amigos, tiempo para descansar, tiempo para consolar, tiempo para orar. Afortunadamente la lista no tiene fin. Dios nos regaló el tiempo, pero nosotros no le hicimos caso. Esta es la hora de volver a Él y a todo lo que Él nos da, ahora que tenemos tiempo. A pesar de que los días pasaban y aparentemente no mejoraba, algo estaba sucediendo. Aprendí a descansar físicamente, no tenía otro remedio, pero también espiritualmente. Nuestra vida está por completo en las manos de Dios. Como te decía anteriormente, en cuanto tuve un poco más de fuerza para poder leer la Biblia, enseguida comencé a subrayar frases que estaban escritas para mí en aquel momento. Es algo que te recomiendo que hagas, porque leer la palabra de Dios va mucho más allá del simple conocimiento. Es Dios mismo quien habla contigo. Y eso hizo Él conmigo. Cuando creí que ya no podía más, físicamente hablando, encontré el secreto de mi recuperación en una frase muy sencilla. A la sombra de tus alas me refugio hasta que pase el peligro. Salmo 57.1. Cuando no pude hacer nada más que eso, me di cuenta que no hay nada mejor que encontrar todo nuestro refugio en el Señor. Señor Dios Todopoderoso, necesito tu ayuda para resistir los ataques contra mi salud, para vencer el dolor y no dejarme llevar por el sufrimiento. Necesito que tu poder me dé fuerzas para resistir los ataques del enemigo y la crueldad de mi mente. Te pido que fortalezcas mi corazón para comprender que no puedo abandonar la lucha. Pon tu mano sobre mí para que deje de temer al futuro. Lléname de tu esperanza para comprender que los próximos días están en tus manos y todo va a terminar en algún momento. No me dejes caer en el desaliento ni pensar que ya he perdido la batalla, porque tú peleas por mí. Aunque crea que nada tiene sentido, tu amor y tu cariño no van a abandonarme nunca. Dame fortaleza, Padre, para intentar ser una bendición en el lugar en el que estoy, a pesar de que casi no tengo fuerzas para hablar. Me siento completamente agotado, pero sé que vives dentro de mí y tú no puedes ser derrotado. Descanso en ti y sé que me acompañarás siempre, aún más allá de lo que yo puedo comprender.
Gracias por sanarme, porque tú eres el Dios de lo imposible. Gracias porque, aunque todos me digan que no hay solución, ellos no conocen tu poder. Y gracias siempre porque ocurra lo que ocurra, nadie puede arrebatarme de tu mano, ni aquí ni por toda la eternidad. Te amo, Señor. Capítulo 3. Aprender a luchar. Cuando estás enfermo, pocas cosas te desaniman tanto como el anochecer. Con el paso de los días, esa sensación se hace más terrible porque las noches en vela acechan y te hieren. Al principio crees que es algo simplemente pasajero, pero cuando no logras dormir prácticamente nada durante una semana y la siguiente, te sientes cada vez más cansado y desesperado. El tiempo parece pasar demasiado lentamente y no consigues hacer nada, simplemente cabeceas unos minutos y ya está. Las primeras noches miras el reloj para comprobar si has podido dormir algo, pero entonces compruebas que todo avanza de una manera desesperante. La 1, la 1:10, la 1:23, la 1:32. En ese momento decides no preocuparte más del paso del tiempo. El dolor, la fiebre, el cansancio, las llamadas a quienes nos atienden para ver si puedan aligerar un poco nuestro sufrimiento. Todo parece repetirse una y otra vez cada noche y nada parece traer consuelo a esta desesperación. Una vez más, la clave es confiar en Dios y pedirle de una manera muy directa que Él nos cuide y nos ayude a pasar la noche. De otra manera nos sentiremos completamente agotados. Necesité un par de noches para comprender que no podía seguir así. Recuerdo que en un momento dado le pedí expresamente al Señor que me ayudara a descansar, y entonces Él llenó las noches de recuerdos. No esperaba algo así. De repente Dios puso en mi corazón situaciones que había vivido hacía años, incluso momentos que ya había olvidado. Cada noche Dios estaba abrazándome de una manera inexplicable, llenando mi corazón de dulces recuerdos con mi familia, con los amigos, con la iglesia, viajes, momentos divertidos, etc. Daba la impresión de que estaba disfrutando otra vez de cientos de situaciones que Dios me había dado la oportunidad de vivir y revivir. Puede que sea una de las cosas que más le agradezco al Señor, la oportunidad de enseñarme que a veces la enfermedad es un tiempo para recordar, para volver a pasar por nuestro corazón los momentos más bonitos de nuestra vida, incluso recuerdos que ya había olvidado. Con el paso de los días iba recibiendo más y más mensajes en mi teléfono. Muchas personas que no sabían que estaba en el hospital y muchos amigos que se preocuparon por mí. Al principio la tentación era responder a todos, pero muy pronto mi médica me dijo que tenía que reservar todas las fuerzas para luchar contra la enfermedad y descansar, que era mejor que no contestar a nadie, por más que eso hiciera que el tiempo pasara más rápido. De hecho, cuando llevaba varios días en el hospital, se me ocurrió enviar un mensaje de voz a un grupo de amigos. Fue terrible. Comprobaron que casi no tenía fuerzas para hablar. Reenviaron el mismo mensaje de unos a otros y de pronto todos creyeron que prácticamente me estaba muriendo. Es verdad que había perdido 8 kilos, pero yo no creía que mi voz estaba tan débil. Desde aquel momento muchos me enviaban mensajes todos los días, pero sin esperar respuesta, simplemente querían que supiera que estaban orando por mí. Eso es quizás lo primero que debemos hacer, pedirles a quienes nos quieren que oren por nosotros. Sé que Dios va a cuidarnos de la misma manera, pero cuando le pedimos algo a Él aprendemos a depender de Él. Además, la situación en la que estamos se transforma y la persona por la que oramos siente que estamos a su lado. Por eso es más trascendental orar que ninguna otra cosa. Pide a quienes te conocen que oren por ti. No es tan importante lo que te dicen o incluso si quieren saber cómo estás. Por supuesto habrá quienes lo hagan para cotillear, sino que oren. Eso lo transforma todo. Nosotros mismos comprendemos lo que significa vivir en la presencia de Dios en medio de la enfermedad. No se trata de algo místico, sino de hablarle a Él en todo momento. No solo para decirle lo que sentimos, que ya es mucho, sino también para orar por todas aquellas personas que recordamos. En esos momentos tenemos mucho tiempo. Y aunque estemos enfermos, podemos poner delante del Señor a todas las personas que vienen a nuestro corazón. La enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 es diferente a casi todas las demás enfermedades. Nadie puede acercarse a ti cuando estás contagiado. De hecho, en nuestra habitación entraban solo en determinados momentos, para limpiar y desinfectar la habitación, para traernos la comida y para hacernos diariamente pruebas como medirnos la tensión, oxígeno en la sangre o comprobar la fiebre. Todos vestían de una manera especial y con mascarillas que les cubrían casi toda la cara. De hecho, conocíamos los nombres de quienes nos atendían, pero no sus rostros. Tampoco podía venir a vernos ningún familiar, con lo que la mente te ataca de una manera cruel. Como ya he comentado, piensas que no vas a volver a ver a nadie, que si falleces no podrás despedirte de ninguno de ellos. Casi sin darte cuenta acabas siendo dominado por el miedo, como muy bien explica el escritor a los Hebreos 2:15, cuando dice que la muerte nos esclaviza haciéndonos tener temor de lo que pueda ocurrir, intentando convencernos de que no hay esperanza. No podemos vivir así.
Quizás por eso sientes que necesitas hablar más con los tuyos. Yo, a pesar de las pocas fuerzas que tenía, solía llamar a mi familia como mínimo un par de veces al día, simplemente para escuchar sus voces, para comprobar que estaban bien, para recordar que Dios nos estaba cuidando a cada uno de nosotros. Sí, porque a todo el sufrimiento que experimentas en una situación así, se añade el saber que tanto tu mujer y tus hijas también están atravesando por la misma enfermedad, aunque aparentemente sea de una forma menos grave. Por ejemplo, Miriam y Kenia tuvieron que quedarse bastantes días en la cama a causa del dolor, la fiebre y los problemas estomacales, por lo que Yami y Mel tuvieron que organizar todo en casa durante esos días. Gracias a Dios, nuestros hermanos de la iglesia nos ayudaron con alimentos y comida ya preparada para toda la familia. En la gran mayoría de las ocasiones, Dios usa a nuestros hermanos para cuidarnos. Si lo necesitas, pide ayuda. Incluso si no asistes habitualmente a una iglesia, pide a tu familia que ore y busque una donde las personas amen al Señor, porque pueden socorrerte más de lo que imaginas. La belleza del cuerpo de Cristo brilla en todo su esplendor justo en esas ocasiones, cuando no podemos hacer nada, cuando dependemos absolutamente de Dios. En esos momentos, de una manera casi inconsciente, comenzamos a tomar decisiones. Aprendemos lo que es realmente importante en la vida y reflexionamos sobre todas las tonterías que nos hacían sentir mal en el pasado, y comprendemos que no tenían ningún valor y que jamás deberían habernos preocupado. Cuando estamos a las puertas de la muerte, solo lo trascendental merece la pena. Es bueno recordarlo e incluso, si es posible, sería muy positivo anotar esas decisiones o llevar un pequeño diario cuando estamos en el hospital, si tenemos fuerzas para ello. Solemos tener muy mala memoria y cuando estamos bien olvidamos todo lo que hemos pasado y lo que habíamos decidido. Dedica algunos momentos a escribir algunas ideas, detalles, pensamientos, cosas que te gustaría hacer cuando te recuperes, incluso mensajes para otras personas. Cuando pase el tiempo, te darás cuenta de que Dios te ayudó a cumplir esos deseos y entonces todo tendrá un sentido diferente.